el Big Bang de la literatura hispanoamericana con el diálogo Feminismo o Feminismos, en el que participarán Nuria Barrios, escritora y traductora, Aroa Moreno Durán, escritora, y Karina Sainz Borgo, también escritora. En estas 3 décadas de vida institucional de Casa de América, siempre se ha mantenido la línea de, como uno de los objetivos primordiales, la contribución a la promoción, al tejido de redes y al debate abierto entre escritoras y escritores de uno y otro lado del Atlántico, con el fin de destacar su aporte a la conversación literaria. En esta línea hemos llevado a cabo numerosos ciclos en esta casa, de entre los que quisiera destacar Ciudades imaginadas, clásicos de la modernidad, del lenguaje locutorio, el lenguaje de los latinoamericanos en Madrid, dictadores de novela, novelas de dictadores, la crónica como lenguaje literario, las semanas de autor, entre otros. Y este año hemos decidido continuar con la celebración de estas jornadas dedicadas a lo que hemos nombrado el Big Bang de la literatura hispanoamericana contemporánea, es decir, la irrupción de una nueva constelación de novelistas, cuentistas, ensayistas latinoamericanas y españolas, es decir, iberoamericanas, que bien podrían cambiar el rumbo de nuestras letras en las próximas décadas. Confiemos en que las enriquezcan al menos mucho. Sin duda, la aparición y difusión de un amplio grupo de obras de autoras latinoamericanas y españolas en los últimos 15 años significa no solo la renovación del intercambio cultural y editorial entre las dos orillas del territorio de la Mancha, como lo llamamos, sino también el surgimiento y la consolidación de una generación de escritoras que por sí solas configuran ya una nueva realidad en la literatura escrita en español. Este extraordinario fenómeno nos invita también a una segunda faceta, a recuperar las obras de escritoras mayores de la lengua que pertenecen a generaciones anteriores y que por diferentes razones que se pueden imaginar se encontraban marginadas u olvidadas. Hoy también queremos de alguna manera reivindicar su obra. Para esta quinta sesión, la conversación girará en torno al contexto cultural y social que ha acompañado la irrupción de una nueva constelación de escritoras y, en particular, la cuestión del papel que juega el movimiento feminista en este proceso cultural. Muchas gracias por su presencia y espero que disfruten de este encuentro. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todas, a todos. Yo soy Nuria Barrios, voy a ser la moderadora del encuentro con Karina Sainz Borgo y con Aroa Moreno. Bueno, esta tarde nosotras vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de voces y en este caso vamos a hablar de las voces de las escritoras latinoamericanas y españolas que resuenan con especial fuerza en el panorama literario desde hace por lo menos 3 décadas. Tanto es así que se ha llegado a hablar de un nuevo boom de la literatura americana, en este caso protagonizado por las mujeres. Nos acompañan 2 escritoras cuya voz resuena en el ámbito público, que son Aroa Moreno y Karina Sainz Borgo. Las voy a presentar brevemente. Aroa Moreno es madrileña, estudió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Su primera novela, La hija del comunista, fue galardonada con el premio Ojo Crítico a la mejor novela del año en 2017 y ha sido traducida a 7 lenguas. En 2022 publicó La bajamar, que ha sido premio Grand Continent y fue nominada al premio Bienal de Novela Vargas Llosa en 2023 y ha sido traducida a 4 lenguas. Ha publicado los libros de poemas 20 años sin lápices nuevos y Jet Lag. Su último libro es Almudena, una biografía. Nada, bienvenida, Aroa. Gracias. Y voy a presentar a Karina Sainz Borgo. Karina es venezolana, de Caracas. Trabaja como periodista especializada en temas culturales. En 2023 se le otorgó el premio David Gistau de periodismo por su artículo Aunque digáis lo contrario. Ha escrito libros de periodismo y mantiene un blog que se llama Crónicas Barbitúricas. Su primera novela, La hija de la española, de 2019, fue finalista del Literature Prize y obtuvo el Grand Prix de l'Héroïne de Madame Figaro y ha sido traducida en 30 países. También es autora de El tercer país, que ha sido premio Jan Michalski. No sé cómo se pronuncia, pero bueno. Tampoco, todavía no lo sé. Vale. Y La isla del Dr. Schubert es su última obra. Bienvenida, Karina. No, gracias, perdón. Bueno, aunque el título de este encuentro lo habrán visto, es feminismos,
Ese título, en principio, parece invitar a reflexionar sobre la existencia de un movimiento o varios movimientos, a hablar de los posibles apellidos de ese movimiento, a hablar de la federalización del movimiento feminista, que es uno de los movimientos políticos más importantes del siglo XX, de finales del siglo XIX, del siglo XX y probablemente del siglo XXI. Pero me van a disculpar porque en lugar de empezar hablando de este tema, voy a citar dos noticias de las que nos hemos enterado en la última semana, dos noticias muy impactantes, porque tratan de aquello de lo que vamos a hablar hoy, que es de la voz de las mujeres. Me refiero a la noticia sobre Afganistán, la ley del gobierno afgano que impide a las mujeres hablar, cantar o recitar en público. Y hablamos de casi 21 millones de mujeres, que es la mitad de la población afgana. Esa es una de las noticias. La otra noticia es la violación durante más de una década que sufrió la francesa Gisèle Pelicot. Sigue apareciendo en prensa, en radio, en televisión. Ella fue violada por más de 50 hombres mientras yacía inconsciente, drogada por su marido, en el dormitorio familiar. En principio son dos países, dos culturas muy distintas. La de Afganistán nos puede resultar muy lejana, sin embargo la de Francia nos va a resultar mucho más próxima, porque es nuestra vecina, nuestra culta vecina. ¿Qué tienen de similar estas dos noticias, aparte de que las protagonistas sean mujeres? Bueno, en ambos casos se trata de silenciar la voz de las mujeres, bien sea mediante las leyes, mediante el castigo, o bien mediante las drogas. En ambos casos también hay una sexualización evidente, se las oculta a las mujeres o se las muestra como objetos sexuales. ¿Por qué he decidido empezar por estas dos noticias? Porque me pareció que empezar hablando de feminismo o feminismos era como empezar a discutir qué postre vamos a tomar cuando el problema es el hambre. Entonces pensé, vamos a hablar del hambre, vamos a hablar del silenciamiento de la voz de las mujeres. Así que brevemente, antes de empezar a preguntarlas, voy a comentar un par de cosas sobre el silencio de las mujeres. Bueno, silenciar a las mujeres en el ámbito privado y en el público forma parte de nuestra cultura, de nuestro lenguaje y de nuestra historia. La historiadora británica Mary Beard asegura que en lo relativo a silenciar a las mujeres, la cultura occidental lleva miles de años de práctica. Ella acude a la Odisea para documentar el primer caso literario de un hombre mandando callar a una mujer. Aparece en el primer canto de la Odisea y se produce cuando Telémaco le dice a su madre, Penélope, que se calle. Están en la sala de abajo, en el Megarón, con los pretendientes, y cuando la madre va a hablar, él le dice que se retire, que ese no es un espacio para las mujeres, que se retire a su dormitorio, a su ámbito, al ámbito privado. Eso ocurrió hace casi 3.000 años. Escribe Mary Beard en el ensayo Mujeres y Poder, un manifiesto. A las mujeres se les ha cortado la lengua de forma literal y metafórica a lo largo de la historia. A Filomela, hija de un rey de Atenas, le cortó la lengua a su cuñado después de violarla para impedir que fuera a contarle que había sido violada a su hermana, la mujer del violador. Todos conocéis la historia de la ninfa Eco, que en una parodia de sumisión fue castigada a únicamente repetir las últimas sílabas de lo que pronunciaba el hombre de quien se había enamorado, que era Narciso. Escribe San Pablo a Timoteo, vamos a algo que también nos pilla muy cercano, la Biblia. No permito que las mujeres enseñen ni que pretendan imponer su autoridad sobre el marido. Al contrario, que permanezcan calladas. Bueno, aquí empieza la conversación que vamos a mantener hoy con Carina y con Aroa. Os voy a preguntar a las dos y bueno, vais contestando como os parezca. Bueno, las dos tenéis voz como periodistas y como escritoras, sois constructoras del relato y sujeto del relato. Así que mi pregunta es, cuando habéis leído estas noticias, ¿os habéis sentido especialmente aludidas como mujeres? Desde luego. Es decir, pero bueno,
voy a empezar. A mí lo de quitarle la voz a alguien, prohibir la voz, me parece que es una de las formas más violentas, no solamente de vejación, sino de desaparición, porque es una cuestión simbólica, además, la voz, pero de ahí directamente a exterminar y a perseguir, que me pareció terrible. Y con respecto a lo de Francia, me llamó mucho la atención porque me di cuenta que en el proceso judicial, cuando fueron digamos, los 50 investigados, ellos asumían que la presencia del marido era una modalidad de consentimiento, que aquello estaba bien, ¿no? O sea, a nadie se le pasó por la cabeza. Y hace como 2 o 3 años Lumen publicó un libro de una muchacha que se llamaba Vanessa Springora, que se llamaba El consentimiento, donde aludía de una relación de una escritora, además, o sea, todo era real, donde la madre ejercía como la que oficiaba de Celestina, ¿no? Entonces, ella ponía en el tapete que la sociedad francesa había sido muy hipócrita porque las relaciones con menores de edad, y sobre todo en el tema hombre-mujer, estaban bien vistas. Entonces, claro, me empecé a dar cuenta, pensando en Annie Ernaux, que uno tiene la idea de que Francia tiene muy digeridos algunos debates, y no, porque uno lee a Annie Ernaux y te empiezas a dar cuenta que hay un montón de un empedrado, ¿no? Social y cultural, que por supuesto no tiene nada que ver con Afganistán, pero esto es lo que tú dices, el hecho de que esté inserto, además, en una donde lo decía la hija, casi toda la sociedad francesa está representada en los señores que violaron a mi madre. Entonces, tú dices, ¿qué es esto, no? Sí, se me olvidó comentar antes que efectivamente, si en el caso de las mujeres afganas citaba el caso de Filomela, por ejemplo, o de Penélope, en el caso de Gisèle Pelicot hay una larguísima tradición de cuentos infantiles, sí, donde las mujeres son dormidas. Sí. La Bella Durmiente, Blancanieves, también en la mitología. Así que sí, toda esta larga tradición de mujeres que son calladas, en este caso obligándolas a dormir. Yo recuerdo en el imaginario literario e intelectual, por lo menos en América Latina, yo siempre sentí que las feministas o las que eran percibidas como feministas en la conversación pública solían ser mujeres, por ejemplo, del tipo Gioconda Belli, por ejemplo, yo cuando estaba en la lucha armada. En el caso venezolano, por lo menos, también, es decir, las mujeres, Elizabeth Burgos, que además... la mamá de Laurence Debré, la de hija de revolucionario, siempre sentía que vamos a decir que el símbolo, ¿no?, de la mujer en la conversación intelectual pública feminista estaban todas en el lado de la contestación política, ¿no? Y yo lo pienso, Doris Lessing, por ejemplo, que para mí es como mi feminismo es ella, a mí me encanta, porque ella dice, yo no soy feminista, lo que era anticomunista, pero es un discurso de revuelta, de revolverse contra algo mayor. Y no soy capaz de identificar, es decir, si hubo alguien que les cogiera el testigo, con esa visibilidad política y pública que tuvieron. Pienso en Susan Sontag, pienso en la propia Natalia Ginsburg, pienso en la propia Oriana Fallaci, que es verdad que Oriana Fallaci se radicalizó muchísimo ya en su vejez, tomó una deriva con todo el tema del Islam, pero yo creo que hay como un laboratorio ahí importante. Para mí fueron muy importantes determinadas escritoras, por lo menos con todo lo que se pudiera criticar o no, o con todo lo que porque aquí hay una serie de cosas que se atraviesan, pero tenía que ser muy difícil ser tomada en cuenta en una generación como la del boom, en un momento editorial como aquel. Tenía que ser durillo, O sea, yo pienso en Isabel Allende y digo, de verdad, la que tuviste que ver, la de cascotes que te deben haber caído encima, diciendo que tu literatura era femenina, era comercial. Pienso en Restrepo también, pienso en Marcela Serrano. Todas ellas, de hecho, Bolaño, el santo laico, que se despachó, totalmente, se despachó burlándose de Isabel Allende. Mira, podemos hablar de literatura, pero él estaba haciendo un poco una boutade, ¿no? Y yo dije, toda esa generación intermedia entre aquellos nombres y lo que sería hoy Gabriela Wiener, o sea, todo este grupo, Mariana Enrique, ellas lo pasaron realmente mal. Pero a mí me parece una generación súper interesante, además, ¿no? Y maltratada porque nadie les reconoció que ellas eran las primeras, o sea, no... Sí, porque, o sea, muchas veces seguro que hablamos de escritoras, ¿no?, anteriores, en estos rescates que se hacen de autoras de principios de siglo, que salen libros insospechados de muchos lugares. Muchas veces nos saltamos a esa generación, ¿no?, que nace en los años 50, 60 y que son las primeras que llegan a la mesa de novedades y se ponen ahí con los autores y aparecen en los medios de comunicación y tienen una voz pública.
Y de pronto yo he sentido muchas veces que desde las escritoras, de los escritores, pues ni hablar, no las miramos, ¿no? O sea, es como que das el salto a más atrás y te saltas a toda esta generación que hizo mucho, probablemente porque seguimos teniendo encima el filtro con el que nos las mostraron, ¿no? Que era escritura de mujeres, escritura de novelas Claro, sentimentales, tal, no sé qué. la novela intimista, porque Sí. nosotros venimos a hablar, porque bueno, está por supuesto Gabriela Mistral, la Pizarnik, la Lispector, que yo creo que la Lispector el problema era el lenguaje, también ella no es incluida en el boom porque el hecho del portugués, el portuñol, pero todas esas mujeres que eran una bisagra entre los 80 y Sí. 90 tuvieron la mala suerte de vender, además. Sí. O sea, tuvieron el peor todavía más que tuvieron éxito comercial. Entonces estaba como literatura Sí, así es. y a mí eso me asombra muchísimo. Y lo pienso también porque en España hubo también muchísimas escritoras que hicieron muchas cosas y que probablemente no tuvieron la misma Poquísimo. repercusión. Ninguna. De hecho, los premios Planeta suelen estar ganados generalmente por hombres. Digo, siendo el canon histórico, ¿no? Bueno, está la Foret, que es pequeñita, pero cuando se lo gana. Pero a mí eso me llama la atención. El premio de la crítica. El premio de la ¿Cuántas crítica. mujeres lo ha recibido? Creo que es de los años 50, ¿no? Pero no llegan a 10, seguro, ¿no? Y el premio de la crítica, pues es el premio Y de la crítica. aún así, existiendo de Emilia que Pardo, valida que lo haces existiendo bien. Emilia Pardo Bazán, o sea, es como si, que yo creo que Almudena Grandes hace eso, o sea, que es esa bisagra que está entre los nacidos en los 80, 90 y los 50, que es la generación de la posguerra, de las que no, lo que tú dices, las que se pueden divorciar, las que descubren que se Sí, pueden divorciar. sí. Que Almudena Grandes tenía un texto bellísimo sobre Josephine Baker y su abuela. Ah, sí, sí. Que ella decía que su abuela era más moderna que ella porque había visto a Josephine Baker bailando desnuda, ¿no? O sea, y claro, en el Madrid en el que ella creció, en el Madrid franquista, no, Y el de su madre también. ni en el de su madre. Entonces, claro, la mujer de la República es una completamente distinta, ¿no? Mi abuela se tuvo que volver a casar en Francia porque se había casado en la República. Y cuando salió corriendo a Francia, tuvo que volver a casar porque no valía su matrimonio. O sea, que tú dices, es un tiempo político, hay muchos elementos ahí, pero ¿qué se perdió entre el bienestar nuestro y esa generación? A mí me gustaría saberlo. Sí, y no solo de autoras, ¿no? Es que las mujeres de esa generación, ¿no? La generación de mi madre, que es del año 56, que ya consiguen ciertos derechos, ¿no? Pero siguen con una losa encima de machismo, ¿no? Y dentro de las casas, no sé, yo creo que habría que echarles un vistazo. Luego vamos a hablar de ellas, pero primero quería hablar de vosotras, antes de echar la mirada atrás. Decía Virginia Woolf que la transgresión debe ser el primer acto de una escritora, que la transgresión está en el ADN cultural de las mujeres. Y, por supuesto, entendía transgresión como unir más allá de los límites establecidos, de lo dado. ¿Vosotras os consideráis transgresoras cuando escribís? ¿Hay una actitud transgresora en vuestra escritura? ¿Sois conscientes de vuestra voz de mujer cuando estáis escribiendo? Y luego vamos a hablar de la invención del personaje femenino en la literatura. Pero vamos a empezar por esto. Mira tú. Es complicado. Sí, a ver, o sea, por ejemplo, yo en mis dos novelas, en la poesía, yo creo que si no existe la transgresión, se cae, ¿no? O sea, porque estás haciendo una propuesta de lenguaje nuevo para contar lo que sea. Y en las dos novelas, concretamente, que hablan de asuntos que tienen que ver con la memoria, yo sí tenía muy claro que yo no podía hablar de eso, ¿no? Del exilio en la Alemania del Este o de los niños de la guerra del País Vasco, aunque la novela abarca hasta la actualidad, sin hacer una propuesta nueva. O sea, sin que yo no podía volver a contar esas historias a este país o a los lectores que me hayan leído sin hacer una propuesta nueva. Esa yo creo que es mi transgresión, ¿no? Y poner una mirada en las mujeres, ¿no? O sea, las dos novelas están protagonizadas por mujeres, no por hombres. Yo me he criado leyendo lo que hacían los hombres en las novelas de esa época y nunca he sabido lo que hacían las mujeres, ¿no? Allí nacían los niños pues como, yo qué sé, de pronto, ¿no? Y fulanita tuvo un hijo, no, o sea, habrá pasado algo, ¿no? ¿Cómo es parir en medio de una guerra, en medio de un bombardeo? ¿Cómo es poner a un niño en un barco que no sabes dónde va y que se lo llevan a otro país que no sabes cuál es, ni sabes si lo volverás a ver? ¿Cómo se siente una madre cuando no tiene algo que darle de comer a sus hijos? O
sea, yo creo que todo eso, yo no me siento una persona ni por mi personalidad, ni por mi forma de escribir, ni por los temas que escojo, transgresora. Creo que la transgresión reside a lo mejor en la mirada, ¿no? En el foco, dónde estás enfocando cuando estás escribiendo y qué es lo que quieres contar. A mí me cuesta verlo como transgresión porque también es una relación intuitiva la que yo tengo con mi proceso de escritura. A mí la ficción, a diferencia del periodismo, me da una libertad gigantesca, ¿no? En el periodismo estoy obligada a dar hechos y como yo siempre digo, el periodismo cultural es una cosa muy valiosa, pero a mí nunca me consideraron periodista de verdad en mi ciudad natal porque yo hacía cultura. Entonces yo quería llevar la contraria y quería estar en la calle y quería estar metida. Entonces tenía un poco la sensación de que si no me dejaban tenía que demostrar el doble, ¿no? Creo que yo crecí en una sociedad misógina, no machista, misógina. Y yo sentía que todas las figuras de poder externo eran masculinas. Es decir, el caudillo, Simón Bolívar, siempre había un hombre a caballo, ¿no? Y toda la iconografía femenina era Manuelita Sáez, la amante del Libertador. Ay, sí, me molestaba muchísimo. Aparte que yo sentía que en casa yo no tenía una madre, yo tenía un emperador. Mi mamá bueno, sigue viva, es una mujer muy, muy inteligente, brillante, autoritaria como ella sola. Y fuera, la percepción de mi padre era como si mi padre era el abogado, pero realmente la que mandaba era mi mamá. Y mi madre culturalmente supo perfectamente siempre hacerse a un lado, pero realmente la que mandaba era ella. Eso siempre ha estado presente en mi sensación de cómo me muevo yo con el entorno. Entonces, por lo menos en la Caracas en la que yo crecí, a mí me convenía 1000 veces hacerme la idiota, ¿no? E ir para todas partes así. Pero claro, era como... A mí eso me llama muchísima atención y me interpela... porque es como, buenos días señoras y señores, todo este tipo de cosas, el lenguaje inclusivo, yo lo entiendo, pero a mí me costó tanto abrirme paso en una sociedad tan misógina que terminé masculinizándome. Y en mis libros, que a mí eso es lo que me gusta de escribir, mis libros son muy políticos. Y yo procuro que sean políticos en su sentido muy amplio. La hija de la española, que además me río porque yo leí La hija del libro de Aroa y me encantó. Tenemos hijas. La madre es una representación política de la patria. La masculinidad es la violencia, es el hombre a caballo, es el militar, es una elaboración muy personal, política. Y en El tercer país pasa lo mismo. De hecho, mi padre me llegó a preguntar una vez, y me suele ocurrir a menudo, que si yo tengo algún problema con la figura masculina, porque es verdad que en todos mis libros los hombres son cobardes, pusilánimes, se ceban con la violencia, y la mayoría de los personajes son mujeres, ¿no? Pero no lo puedo evitar, es que me llama, es como Antígona, ¿sabes? No puedo. Antígona me parece un personaje potentísimo, trágicamente hablando, ¿no? Entonces, no sé qué fue primero, si el huevo o la gallina. Yo tiendo a pensar que es una reacción política. Que mi pensamiento es un pensamiento, por supuesto que todo es susceptible de tener una reflexión política, pero es que yo creo que crecí en una estepa tan grande de figuras femeninas que las veía como una especie sí, como un símbolo que yo necesitaba blandir. Mira, yo voy un momentito a eso, vamos a seguir con esa pregunta, vamos, con esta cuestión. Acaba de decir Karina, ha hablado de la masculinización, ¿no? Que en un momento dado ya sintió que se habían masculinizado en la escritura. Evidentemente, todas venimos de una cultura profundamente masculina, socialmente, culturalmente, religiosamente. En el elemento de transgresión del que os hablaba antes, de alguna manera, para destacar, para construir los personajes femeninos, para construir otro tipo de personaje femenino, distinto del que hemos recibido, mamado, visto, ¿habéis tenido que desaprender? No. ¿Ha habido un proceso de desaprender lo adquirido? No, yo creo que el punto de vista de dos mujeres que escriben, o sea, es muy distinto al de un hombre que escribe un personaje mujer, ¿no? O sea, por supuesto que los hacen y los hacen muy bien y hablan por su voz muy bien, pero, por ejemplo, yo no... O sea, a mí me pasa también, ¿no?, que me preguntan dónde están los hombres de mis novelas. Y siempre les digo, pues, no sé, la verdad, o sea, los utiliza como un resorte, como para que activaran la trama, como claro. Se ha utilizado a las mujeres en el resto de la literatura. Entonces, no sé, pero quería decirle a Karina, quería hacerle una pregunta, porque,
O sea, yo cuando me he puesto a escribir las dos novelas, sí tomé una decisión previa que era, yo quiero que sean novelas políticas. Claro. Y creo que eso tiene que ver también con no que sean novelas que parezcan que están escritas por un hombre, sino por la ocupación y la conquista de los espacios donde siempre han hablado ellos y no hemos hablado nosotras. Creo que hay, o sea, mi segunda novela hay 3 mujeres que son 3 madres, pero creo que toda esta escritura que era necesaria, ¿no? de la memoria de las mujeres, de la autobiografía de las mujeres, de la maternidad, de la crianza, todos estos libros que se han publicado últimamente y que yo pienso que eran necesarios porque para mí lo fueron para cambiarme un poco mi cabeza, ¿no? Para romperme los esquemas y decir, bueno, ¿y ahora qué? Ahora ya no veo todo como lo veía antes, ¿no? Sobre todo en los últimos años, a partir de 2016-2017. Pero sí creo que es el momento, de ahí sí, de transgredir y dejar de hablar de lo íntimo para hablar de lo público. De lo público, exactamente. De hecho, ahora que lo dices, cuando yo empecé a leer a Ana María Matute, que leí su biografía y todo lo que le había pasado de mal y lo mal que lo pasó, yo dije, se pone a hacer literatura fantástica porque tiene que haber alguna manera de colocar metáforas. A mí eso me llamó muchísimo la atención y yo también creo que se pueden sacar muchos temas de ese ámbito, meterlos en el ámbito de la ocupación de los lugares. Yo también lo creo. Aunque cuando tú dices desaprender, por ejemplo, hago un ejercicio. Yo pienso siempre en Úrsula Iguarán. Úrsula en 100 años de soledad es como el Virgilio, el personaje total, es una cosa increíble, ¿no? Entonces yo creo que quizás en un determinado imaginario literario hay mujeres que son absolutamente fascinantes, ¿no? Y que de alguna manera tú te quedas como improntado por ellas, ¿no? Me suele pasar mucho. Me pasaba, por ejemplo, con Madame Bovary, que yo empecé a tener muchísimos problemas con Madame Bovary la primera vez que lo leí, decía, esta es una necia, pero qué horror. Empecé a rascar más y dejé de verla como una mujer y la veía como un ser insatisfecho, como un ser completamente autodestructivo, ¿no? Entonces, claro, es cuando dices, ¿cómo mira una cosa de una manera, cómo mira una cosa de otra, ¿no? Hay elementos que sí, por lo menos en mi caso, han sido venganzas muy infantiles, ¿no? Si en una novela de Rómulo Gallegos tú veías una india y un petate, eso estaba hecho, la violación venía. Entonces, por lo menos en la última, que una de las cosas que me hace sentir más orgullosa es que yo decía, los reto a buscar una violación masculina. Y creo que no, pero... Perdón, no se trata de eso. Quiero decir, porque siempre en el ejercicio de la violación hay un ejercicio de poder. En la novela, por lo menos en la novela de la tierra, en la novela telúrica es el dueño de la tierra con la campesina o con la india. Y nunca se ha planteado que realmente hay una relación de poder también en una violación masculina. Entonces, todo ese tipo de cosas que además yo creo que ahí hay un tema asociado que la literatura del siglo XX, la relación que tiene con la mujer es una relación muy poco flexible hasta que surgen las voces, digamos, la Ginsburg, o sea, que empiezas a ver otro punto de vista, ¿no? Entonces, yo no sé si desaprender, pero es como un poco tú que traduces y además has convertido la traducción en un laboratorio, ¿no? Tú dices, ¿qué es lo correcto? ¿Puedes tutearme o llámame Gemael? ¿No? ¿Quién nos ha contado la Odisea? ¿Es Nausicaa? Realmente no lo sé, ¿sabes? Penélope, nos la ha contado Penélope, que es quien hace posible toda la Odisea, desde el momento en que decide salvar a Odiseo. Pero vamos a esto que estáis contando, que es muy interesante. Probablemente si se habla de un boom protagonizado por las mujeres, se habla de un boom porque, siendo novelas muy distintas, cuentan de una forma diferente. De repente hay una forma distinta de contar. Y una forma distinta de contar es una forma distinta de pensar. ¿Eso lo sentís vosotras? ¿Que pensáis distinto y contáis distinto? ¿Distinto? Estar en otro lugar Sí. obliga a pensar de una manera diferente. También me refería a eso cuando hablaba del desaprendizaje. Yo no me atrevería a decir, no puedo hablar por mí, pero yo sí reconozco en las voces contemporáneas, o sea, mi Fernanda Melchor, Mariana Enríquez, Lina Meruane, Mónica Ojeda, me llaman tremendamente la atención porque tienen una violencia potentísima, no solamente porque aborden temas violentos, es que su lenguaje es mucho más directo, es mucho más descarnado, es como si la relación con lo narrado estuviese
intervenida por una serie de cosas, ¿no? Un momento Leila Guerriero hizo un reportaje para la revista Lengua, la de Penguin, donde hizo todo un fresco, ¿no? Y empezaba a notar cosas en común. Una de ellas era la generación, era casi toda una generación entre los 80, lo que vendría a ser la generación perdida, ¿no? Entre el caso de América Latina, de las crisis económicas, que tenía muchísima influencia de la tele, ¿no? Y de las series y del cine. Entonces, bueno, puede que sean elementos generacionales. Lo que sí es cierto es que a mí me parecen absolutamente distintas y asombrosamente diferentes y mucho más duras y mucho más... a mí me gusta eso, o sea, no sé si ese es mi caso, pero sí noto que es un tema es que incluso hasta lo pienso, se me ocurre Panza de burro, Andrea Abreu, que es otra cosa completamente distinta, pero el avasallamiento de la lengua que tiene esa muchacha no es normal. Es decir, es como si hubiese, no sé, a lo mejor es generacional y no de género. Yo creo que, o sea, todas estas autoras que ha mencionado ella, sí comparten un cuestionamiento de la forma de contar la realidad y lo hacen desde el lenguaje. Y ese cuestionamiento sí creo que tiene que ver con el feminismo. O sea, casualmente todas ellas tienen... o sea, sus novelas son feministas, que no quiero ponerles la etiqueta, ¿no? Pero ¿contra qué se rebelan? ¿Contra qué violencia se rebelan? Del poder. ¿No? Contra todos los poderes, contra el poder patriarcal, contra el poder colonial y contra todo lo que se estaba contando anteriormente. En realidad hay una verbalización de la violencia Sí, claro. que no había estado antes. De hecho, en boca de las mujeres. A mí me da muchísima rabia. No es que yo sea anti-Bolaños, me vais a disculpar. Yo reconozco que Bolaños fue muy importante porque fue el parricida. O sea, él fue el que pudo matar a los del boom. O sea, la llegada de Bolaños desactiva toda esa cosa de Macondo, que era lo que le pasaba a la generación del crack mexicano, Volpi. Bueno, él juega un rol importante. Pero a mí en 2666, la segunda parte, que es lo que hace es enumerar que realmente lo que está es denunciando un feminicidio, a mí no me gustaba. No me gustaba, probablemente no lo entendía. Pero yo siento que muchísima de la literatura de este siglo, digamos del 21, asimila con muchísima más fuerza esa violencia. No sé si me explico, o sea, sobre todo porque Bolaño, el otro día leí una lista del New York Times de los 100 mejores libros del siglo, decía, y ponían Los detectives salvajes, estaba de octavo. Bueno, eso se habría que verlo. Pero te das cuenta que sin ser tan distinta, generacionalmente, yo no te voy a decir que Bolaños y Mariela Enríquez serían igual, porque tampoco, pero hay mucha más fuerza aquí. Y yo creo que hay un elemento histórico y político ahí muy presente. En el caso de España no me atrevo a decirlo, no lo sé. No, yo creo que no es así realmente. O sea, yo cuando he participado, sobre todo, ¿no? En mesas, o sea, yo participé en Japón, en Tokio, en una mesa que se llamaba El boom de la literatura escrita por mujeres. Y yo llegué a la conclusión de que en España, al margen de la palabra boom, que todas lo rechazan, ¿no? Todas rechazan esa palabra, no se estaba dando todavía eso. O sea, aún no se había dado. Honestamente, creo que no. Y puede tener que ver con que no hemos matado a los padres de nuestra literatura, ¿no? Que nadie le ha quitado el cetro, sí. El cetro a Javier Marías, por ejemplo, ¿no? Ay, hija mía. ¿Dónde está? Ay, ojalá no se hubiese ido tan pronto. Entonces... No, pero sin embargo, entiendo lo que tú dices, que de hecho en la literatura española de la transición, ¿quién se puede considerar la escritora española? ¿Almudena Grande? Bueno, Almudena... Porque Almudena realmente empieza con literatura erótica. Sí, o sea, ya hasta El corazón helado. Bueno, o sea, siempre tiene como una parte política, pero hasta El corazón helado, ¿no? Como que pero no aborda ella no empieza la historia. Su proyecto de recuperar la novela del 19... Marta Sanz, quizás, pero Marta Sanz. Marta... Es que es muy difícil, ¿no? Almudena están publica ahí, en el son la misma 89. generación. Están ahí, porque además ella Sí, se gana el premio... Son del 60, Ella queda 61. de finalista del premio Nadal con Susana y los viejos, creo. Marta. Que además era una novela espectacular, donde ella abordaba un montón de cosas, el tema de la cuidadora, del sexo, de la vejez, Es impresionante. O sea, yo creo que cuando ella empieza a publicar su serie negra,
empieza a entrar con el malestar económico, con la crisis, que la novela negra entra y por ahí hay como un caladero de... A ver, también es muy difícil hablar de esto, ¿no? Porque es que, claro, el boom de escritoras latinoamericanas, ¿cuántos países son, no? Claro. Claro, emergen varios nombres de pronto, ¿no? España está aquí al otro lado. O sea, esto también tiene su conversación, ¿no? Sí. Bueno, está siempre la historia de que se habla de Latinoamérica como si fuera un como lugar, si fuera un país y no tuvieran sus diferentes... es un Pero tú ves, conjunto ahí enorme sí, de Nuria, países a mí con sí una me riqueza. parece que ahí hay una geopolítica literaria que hay que atender urgentemente. Que independientemente de cualquier cosa, Iberoamérica es un núcleo del idioma. Y muchísimos escritores y escritoras están escribiendo directamente en inglés. Porque es una manera de saltarte el peaje de la traducción, de ser tomado en cuenta en Estados Unidos, y eso sí que me parece un problema, sobre todo porque la relación orgánica que hay en el idioma entre América y España, es cierto que es complejo, que América Latina no es una unidad, que España tiene, pero es un idioma. Sí. Es un idioma, es decir, yo creo que nadie sale ileso de Juan Ramón Jiménez de la misma manera que nadie sale ileso de Rubén Darío, ¿no? A mí eso sí me llama la atención y ese sí es mi reproche, más que un reproche de género, que también y siempre lo haré, es un tema de la lengua. Y en el fondo, todo este movimiento que hay con escritoras, tanto en España como en América, ha servido un poco como un puente también para establecer una cercanía. Que eso sí lo percibo yo, lo percibo bastante más que lo que pudo hacer hace 20 años o hace 15 años. ¿Vosotros os sentís parte de un movimiento literario que aúna realmente Latinoamérica y España? Yo personalmente me resulta muy difícil percibir esto, independientemente efectivamente de que nos une el lenguaje, que bueno, eso ya es muchísimo, pero todo lo que alimenta el lenguaje, todo ese fuego que alimenta el lenguaje, que estabas hablando, tú comentabas antes, la dureza, la violencia, es muy distinto en un lado y en el otro. Son condiciones también muy diferentes, son condiciones políticas completamente distintas, sociales distintas, con un gran hermano encima de Latinoamérica, que es una losa y al mismo tiempo es una puerta de oportunidades. Hay una diferencia radical. ¿Vosotros sentís una hermandad? ¿Creéis que realmente hay una hermandad entre escritoras de un lado y del otro? Bueno, ahora te quiero hablar como lectora. Para mí, poder leer a todas esas mujeres que están escribiendo en mi idioma, percibiendo toda la riqueza, la belleza, la violencia, la tensión que generan entre el lenguaje y el fondo de las novelas y lo que cuentan, eso es lo que me parece maravilloso. Y se dan casos, ¿no? De pronto que te lees con gente con la que de pronto encuentras muchas cosas en común, ¿no? O, no sé, yo he vivido en México, es que no me es ajeno, pero no me siento parte de eso, pero claro. ella... Y yo tampoco, aunque suene ridículo lo que estoy diciendo, de verdad. O sea, el otro día estaba escuchando a una escritora argentina, me encanta, Ariana Harwitz, que además es políticamente incorrecta, dice todo lo que nadie quiere escuchar, vamos. Entonces ella decía que ya no se podía ya no podía pensarse de la identidad, que ya no podía pensarse como una mujer latinoamericana de 46 que se había ido. A mí me cuesta mucho y es una impostura, porque yo no puedo ser más latina en mi forma de escribir, en mi forma de hablar, no tengo acento, o sea, ni siquiera se me ha... Pero yo no me siento parte de esa ecuación, tengo conflictos muy grandes con América Latina como territorio creativo y como territorio político. Entonces probablemente es como el cuento de Hegel, ¿no? Yo soy el combate entre una cosa y otra, y yo creo que eso está muy presente también en la relación literaria con el idioma, porque es que se nota mucho, se nota muchísimo. ¿Cómo se llama este muchacho, el de Fortuna? El argentino, el que escribió en inglés, sí. que se nota claramente que está traducido, o sea, que está pasado como por una especie de filtro de traducción. Tampoco nos vamos a poner chauvinistas ni nada de eso, pero en la literatura hay un fraseo y hay un sonido, por lo menos en el siglo del español, que es precioso. Entonces, me parece como renunciar voluntariamente a lo que debería ser una comunidad más natural, ¿no? Pero bueno, también lo digo por molestar, por meterle el dedo en el ojo al Cervantes, porque
por el saludable ejercicio de llevar la contraria. Mirad, como estamos hablando de feminismo, que es el tema vinculante de toda la charla, os quería leer unas líneas de una profesora de sociología de la Universidad de Murcia que se llama Cristina Guirao, que publicó este año un libro que se llama Transgresoras. Son unas líneas nada más. Dice: realmente las mujeres son una invención reciente. Antes del siglo XX no existían, con género propio quiero decir. Las mujeres han sido inventadas y descubiertas por sí mismas hace poco y en diferentes sitios, nunca al mismo tiempo. Quedan aún muchos lugares del mundo contemporáneo en los que todavía no hemos sido inventadas. ¿Vosotras sentís que en vuestra literatura estáis inventando a la mujer? Y más que inventar, yo diría reinventar. Ojalá, eso lo hizo Santa Teresa, eso lo hizo Sor Juana, lo pienso muchas veces. Yo creo que no. O sea, yo creo tampoco lo creo. Lo que creo que sí se puede estar haciendo desde el presente es engarzar la genealogía con todas esas mujeres anteriores que sí estaban hablando, sí estaban escribiendo, menos porque socialmente no podían acceder a la escritura, ¿no?, al espacio público, pero sí creo que ahora estamos engarzando todas las cadenas y que es fundamental para saber, por lo menos para mí, para saber qué mujer soy yo, saber quiénes estuvieron antes de mí, ¿no? Y saber de dónde que de salimos. hecho es muy extraño porque ahorita que estamos en Casa de América, en la Universidad de Brown, hay una biblioteca que se llama Americana, que es el archivo, después del archivo de India, es el más importante de lo que es la América precolombina y la América colonial. Entonces, bueno, para una cosa, la entrevisté para un reportaje a la directora, y la directora me decía que para ellas era muy importante la figura de las monjas, porque eran las que tenían estatus políticos para poder leer, para poder escribir, para poder... Entonces, claro, ellos tenían una investigación bellísima de buscar quiénes eran los correlatos de Sor Juana, ¿no? Y decía, hay mucho más de lo que pensamos, porque ellas políticamente podían, o sea, políticamente, digamos, socialmente, tenían un espacio para hacerlo. Yo dije, esto sí que es interesante, ¿no? Entonces, claro, es lo que dicen, no, probablemente no estamos haciendo nada, sino descubriendo cosas que estaban no vistas, ¿no? Hay una historiadora venezolana que a mí me gusta mucho, Inés Quintero, que ella hace toda una biografía paralela de Simón Bolívar con su hermana. Además que la hermana tiene una relación con un esclavo, o sea, pero es otro punto de vista, ¿no? Que además, siendo Bolívar el blanco criollo por excelencia, totalmente, a mí eso me llama la atención, cosas que antes no podíamos ver o no veíamos y que ahora no sí. estaban, o sea, es que no, era dificilísimo acceder a... También a todas esas cosas. Y todavía es difícil, ¿no? Bueno, es que en el tema de las monjas, en el caso de estas monjas especiales que son Santa Teresa o Sor Juana Inés, no son monjas normales. No, claro. Ahí hay un elemento, una fusión extraordinaria de política y misticismo. Por supuesto. Por supuesto que hay una transgresión, pero porque la parte práctica se une a esta parte iluminada, que es la parte de construcción, la parte de transgresión. Mujeres iluminadas, mujeres místicas, la sospecha encarnada. Mirad, Cristina Guirao, poco más adelante en ese libro, dice que las narrativas culturales importan cómo las pensamos, desde qué límites y contradicciones. Evidentemente, todas estamos inmersas en la construcción de una narrativa cultural. Formamos parte de una narrativa y nosotras construimos el camino de dicha narrativa. ¿Podríais señalar con qué límites y contradicciones os encontráis a la hora de escribir como mujeres? Aroa. Mira, yo, por ejemplo, cuando estaba... Bueno, empecé una novela en el año 2020 que pensé... Bueno, no sabía si era una novela, estaba haciendo una crónica en primera persona de una cosa que me pasó y encontré y relacioné con la historia reciente de este país y dije, esto me lo quito de encima en nada, ¿no? En 6 meses o en 3 meses me lo escribo y ya está y sigo con la otra novela. No había acabado La Bajamar. Y entonces, como siempre, el texto se revela, aquello dura más y ya tuve que acabar la novela. Y ahora, al enfrentarme a
a ese texto, después de venir de una novela que tiene el foco puesto sobre mujeres, con 3 voces de mujeres que son madres, que son hijas, y hablar de todo esto, mi pensamiento fue, quiero escribirla como si fuera un tío. Yo también. ¿No? Y entonces, y además estos personajes son hombres, y de pronto dije, pero ¿qué estoy haciendo, no? ¿Lo hiciste? No, todavía no lo he hecho. No, porque además me está costando mucho decidir cómo voy a contar esa historia masculina con 3 personajes protagonistas, hombres, desde mi voz. Y entonces lo que sí pienso es que eso es lo interesante, porque es que la crónica esa que te puede hacer un escritor no va a ser la misma que voy a hacer yo, simplemente por mi punto de partida de ser una mujer que ha nacido en Madrid, que es de aquí y que le ha pasado esto, ¿no? Esa es una contradicción con la que me he topado hace nada, de quiero escribir como un tío, ¿no? O sea, quiero que sea un libro masculino, político y vais a a ver. ¿Sabes ¿no? que yo lo he pensado, yo estoy terminando una novela ahora que va a salir, está también mujeres, locura, mujeres, pero lo he pensado, yo tengo un proyecto personal también que quiero que sean 3 y quiero que estén protagonizadas por hombres, ¿no? Y entonces me he preguntado si es más sencillo contar a un hombre desde un rol, el hijo, el padre, el hermano mayor, porque son también escalas políticas, ¿no? Porque no hay un solo tipo de masculinidad. Yo también tengo esa sensación de que me gustaría hacerlo, no me he puesto manos a la obra porque ya bastante barullo hay con otras cosas de intentar sacar lo mío, pero por ejemplo yo en mis novelas me van a llover piedras por decir esto, pero yo no, es decir, un narrador debe ser capaz de extrapolar, crear metáforas, pero yo también tengo un poco el síndrome para saber qué es algo, tengo que haberlo experimentado. Mis escenas de parto son unas cosas tremebundas, ¿no? Porque claro, yo no he parido. Entonces tengo toda una cosa ahí que a lo mejor es más natural de lo que es. Y claro, toda mitológica es tremebunda porque yo no. Entonces, claro, es como. No lo sé, claro, pero es como decir, nunca me he montado en un barco pirata. Pues, no. O sea, yo creo que no nos podemos poner los límites nosotras, ¿no? O sea, yo muchas veces estoy leyendo un libro y digo, yo creo que sería incapaz de escribir esa frase, aseverar eso así con esa rotundidad, ¿no? ¿Y por qué no me atrevo? O sea, ¿cuál es el complejo que yo llevo encima para no atreverme a hacer eso? Porque desde luego hay un límite exterior, ¿no?, al libro, que te lo pone la crítica, el crítico, los lectores que no entienden por qué tú estás escribiendo de eso o lo leen con una mirada distinta porque ha sido escrito pues, por una mujer de 35 años en vez de por un señor de 50, que eso es la autoridad. No sé. No, estoy de acuerdo contigo. Lo pienso mucho, lo pienso no solamente en hombre, no sé, yo lo pienso en Faulkner, lo difícil que es narrar en la voz del ruido y la furia, ¿no? O narrar desde el punto de vista de un niño, un narrador niño. Que ahí, por ejemplo, hay en los escritores contemporáneos hay gente que me ha gustado mucho, Javois, por ejemplo, en ese experimento de Malherbe, de él hablar como un niño, independientemente que él en su fraseo tenga un punto infantil, me parece interesante. Es cambiar de punto de vista, porque también es muy cómodo, ¿no? La poltrona de lo más o menos seguro, de la certeza, ¿no? Sí, eso es un tema, es una... Por ejemplo, Dolores Reyes, a mí me encanta esto de la mujer que come tierra para saber qué le han hecho a él, ¿no? Y tú dices, eso es un ejercicio de imaginación. Entonces, hay un punto en el que es mucho más importante lo narrado y cómo que la circunstancia, pero ahí está. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Bueno. Creo que vamos a acabar justamente con los proyectos de Carina y de Aroa, 2 novelas protagonizadas por hombres. Bueno, se nos van a colar mujeres, seguro. Veremos. No, es muy interesante ver la construcción de personajes masculinos dentro de una trayectoria protagonizada por personajes femeninos. Así que nada, esperamos con mucha curiosidad vuestras próximas novelas. Muchas gracias. Y nada, seguimos conversando. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.